Hola a todos, vamos a continuar en la unidad número 3, hablando en esta ocasión sobre los predicados y los cuantificadores. Vamos a definir qué es un predicado, pero antes de eso recordaremos qué es una proposición. Habíamos dicho al principio de la unidad que una proposición es un enunciado que puede ser clasificado como falso o verdadero sin presentar ninguna ambigüedad. Tenemos acá tres enunciados. El primero dice María es alta. María es alta es una proposición, puesto que yo puedo decir que María es alta o no. Puedo decir que este enunciado es falso o verdadero, pero no ambos. Entonces es una proposición. El número 2 me dice el 2 es un número primo, lo cual también puedo clasificarlo o calificarlo como falso o verdadero, pero no ambos. De tal forma que también es una proposición. El tercer enunciado me dice que x más 5 es igual que 8. Aquí no puedo yo decir si se trata de un enunciado falso o verdadero, debido a que no tengo el valor de x. Sin tener el valor de x yo no lo puedo calificar de ninguna de las dos formas. Por lo tanto, este no es una proposición. Este enunciado no es una proposición y sí es un predicado. Vamos a ver la definición entonces de predicado. Dice, es una sentencia abierta, es decir, que contiene valores variables. Dependiendo del valor que se le dé a esas variables, el predicado entonces sí ya será falso o verdadero. Una vez asignados los valores, un predicado se convierte en una proposición. Pero mientras no tenga un valor asignado fijo en estas variables, será un predicado. Vamos a ver la expresión simbólica de los predicados. Al igual que con las proposiciones, vamos a utilizar las literales P, Q, R y S, pero con la variante de que vamos a poner entre paréntesis las variables que contiene el predicado. Por ejemplo, acá estoy diciendo que el predicado P contiene una variable X, el predicado Q tiene una variable X, el predicado R tiene una variable X y una variable Y, el predicado S tiene las variables X, Y y Z. Acá tenemos los ejemplos ya especificados. En este caso el predicado P, que tiene la variable X, me dice que X más 5 es igual que 12. El predicado Q, que tiene las variables X y Y, me dice que 2X es igual que Y. Y el predicado R, que tiene tres variables X, Y y Z, me dice que X más Z es igual a 2Y. Bien, y de esa forma expreso yo de forma simbólica a los predicados. En programación, ¿cuándo vemos predicados? Bueno, por ejemplo, cuando utilizamos esta clase de sentencias, en este caso una condicional if, me pregunta que si el valor que tiene x es menor que 5 y realiza una sentencia de acuerdo a la evaluación de ese if. Entonces ahí estamos utilizando predicados debido a que tenemos variables y se va a entrar o no a esta sentencia dependiendo del valor que tenga x. Entonces, bueno, ahí vemos la aplicación directa de los predicados, por ejemplo, en la codificación de software. Vamos a ver lo que es el universo del discurso. Se le llama así al conjunto del cual las variables de un predicado pueden tomar valores. También se le puede llamar universo o conjunto universal y se denota por una U mayúscula. Y esto, bueno, les ha de sonar familiar con lo que vimos en la unidad número 2 de conjuntos, donde también teníamos un conjunto universal, que era el conjunto sobre el cual los demás conjuntos tomaban sus elementos. Bueno, aquí también vamos a definir un conjunto universal para establecer de dónde pueden tomar los predicados sus valores. Lo vamos a anotar de esta forma. Tenemos acá el predicado P, que tiene las variables X y Y me dice que X más Y es igual a 5, donde X y Y van a pertenecer a los números naturales. Entonces aquí estoy diciendo que pueden tomar valores P y que sus valores tienen que ser números naturales. Acá ya lo estoy asignando al predicado P los valores 2 y 3 para sus variables X y Y respectivamente, de tal forma que el predicado me queda como 2 más 3 igual que 5. Otra forma, aquí estoy asignando los valores 4 y 2 a X y Y, de tal forma que me queda 4 más 2
es igual que 5. Y como habíamos mencionado en un principio, una vez que yo le asigno valores a las variables del predicado, los estoy transformando en proposiciones. Esta ya es una proposición. 2 más 3 igual a 5 es una proposición. Ahí sí puedo decir si es falso o verdadero. Que en este caso, bueno, la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, una vez que ya le doy estos valores a las variables, estos valores fijos, entonces ya es una proposición. Deja de ser un predicado y se transforma en una proposición. Vamos a ver otros ejemplos. Dice, las proposiciones siguientes pueden tomar valores del conjunto de los números naturales n. Si las variables toman los siguientes valores, x igual a 2, y igual a 4, z igual a 6, ¿cuál es el valor de verdad de los siguientes predicados? Aquí tengo el predicado P con dos variables x y y, que me dice que x es igual a 2y. Entonces, de acuerdo a los valores que estoy estableciendo acá arriba, voy a sustituirlos en las variables y me quedaría que 2 es igual a 2 por 4, lo cual es, bueno, falso. Otro ejemplo, tengo el predicado q de x, que me dice que x más 12 es igual a 16. La x le estoy asignando acá un valor de 2. Entonces, al sustituir me queda que 2 más 12 igual a 16, lo cual pues también es falso. Un ejemplo más, el predicado r, que tiene tres variables, me dice que x por z es igual a 3y. Asignándole los valores que se especifiqué en el párrafo de arriba, me quedaría que 2 por 6 es igual a 3 por 4, lo cual es cierto, ¿no? Porque ambas multiplicaciones me dan como resultado 12. Un último ejemplo, el predicado S, que tiene las variables x y y, me dice que x por y es igual a 2y. Sustituyéndolo por los valores de arriba, me queda 2 por 4 igual a 2 por 4, lo cual por supuesto es verdadero también. Una vez visto lo que son los predicados, vamos a continuar con los cuantificadores. Los cuantificadores tienen la función de cerrar una proposición abierta o predicado. De esta forma, un predicado será falso o verdadero dependiendo de lo especificado por el cuantificador. Existen dos tipos de cuantificadores, que es el universal y el existencial. Entonces, como dice esta definición, los cuantificadores van a servir para cerrar un poco el predicado. No le vamos a asignar un valor directo como lo hicimos hace un momento a cada una de las variables, pero sí le vamos a dar cierto acotamiento. Vamos a ver cómo funciona primeramente el cuantificador universal. Si se busca especificar que una función p de x es verdadera para cualquier valor de x, entonces se utiliza el cuantificador universal de la siguiente manera. Observen cómo el cuantificador universal es una especie de A mayúscula invertida y se lee para toda x p de x. O sea que para cualquier valor de x se tiene que cumplir el predicado p. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo el predicado p, el cual tiene una variable que es x y me dice que x es menor que x más 1. Si yo utilizo el cuantificador universal, formo la sentencia que me dice que para toda x se cumple p de x. Es decir, que para cualquier x se cumple que x es menor que x más 1. Lo cual es verdadero, porque cualquier valor, no importa el valor que yo escoja para x, siempre va a ser menor que ese mismo valor más 1. Si yo escogiera un 5, sería 5 es menor que 5 más 1, lo cual es cierto. Si yo escogiera, por ejemplo, el menos 3, pues menos 3 es menor que menos 3 más 1, o sea, menos 2, etc., ¿no? Entonces se cumple para cualquier valor de x el predicado p de x. Entonces, esta sentencia que yo estoy utilizando con el cuantificador universal es verdadera, como decíamos hace un momento. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tengo el predicado q de x, el cual me dice que x módulo 2 es igual que 0. Si utilizo el cuantificador universal, estoy diciendo que para todas las x se cumple q de x. O sea que para todas las x se cumple que x módulo 2 es igual que 0, lo cual es falso, ¿no? Sabemos que esto se cumple únicamente para los valores pares.
Bien, ahora vamos a ver el cuantificador existencial. Dice, si se busca especificar que una función p de x es verdadera para algún valor de x, no para todos como la anterior, para algún valor de x, entonces se utiliza el cuantificador existencial de la siguiente manera. Y se lee, para algún valor de x o para alguna x, se cumple p de x. El cuantificador existencial se especifica por este símbolo, que es como una especie de vista en espejo. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos el predicado que veíamos en la diapositiva pasada, que me dice que x es menor que x más 1. Y aquí con el cuantificador existencial estoy diciendo que existe una x tal que el predicado p de x se cumple, lo cual es cierto. De hecho se cumple para cualquiera, ya lo veíamos en el ejemplo anterior. Pero el cuantificador existencial me exige que se cumpla cuando menos con una. Con alguna que se cumpla ya es verdadero el enunciado formado con un cuantificador existencial. Otro ejemplo me dice r de x, el predicado r de x me dice que x es igual a x más 1. Si pongo el cuantificador existencial estoy diciendo que existe una x que cumple con esta condición, lo cual es falso, porque no existe ningún número que sea igual a ese mismo número más 1. Entonces, aunque el cuantificador existencial no me exige todos, sino nada más 1, bueno, pues ese 1 no existe, no hay ningún número que cumpla esa condición, por lo tanto es falso. Es falso este enunciado. Vamos a ver otro ejemplo. Si q de x me dice que x es igual que 10. Si utilizo el cuantificador existencial estoy diciendo que existe una x tal que se cumple q de x, lo cual es cierto, ¿no? ¿Qué valor cumple esto? Bueno, pues sencillamente el mismo 10, ¿no? Cual hace que este enunciado sea verdadero. Vamos a ver una tabla de verdad sobre los cuantificadores. El cuantificador universal será verdadero cuando el predicado sea verdad para cualquier valor de x, para cada uno de ellos. Si lo cumple con todos, entonces será verdadero el enunciado que contenga el predicado y el cuantificador universal. Y va a ser falso si no se cumple p de x, cuando menos con un valor de x. ¿Sí? Si existe un solo valor de x para el que no se cumpla p de x junto con el cuantificador universal, entonces será falso el enunciado. Mientras que para el existencial será verdadero con que exista un solo valor de x que cumpla con p de x. Y será falso si no existe ni un solo valor de x para el cual se cumpla el predicado p de x. O que sea falso para todo valor de x, el predicado p de x. Vamos a ver otros ejemplos. Lo que vamos a hacer en esta diapositiva es ver cómo podemos pasar del lenguaje natural, un enunciado, a cuantificadores y predicados. En este caso vamos a considerar el universo como los números enteros y el único predicado con el que vamos a trabajar es el predicado p, x, y, z, el cual me dice que x menos y es igual que z. Aquí no vamos a ver falsos y verdaderos, aquí sencillamente vamos a ver cómo expresar del lenguaje natural a una connotación matemática de predicados. Y el primer inciso me pide que escriba que para cada x y y existe una z o un z tal que x menos y es igual que z. Y eso lo voy a escribir de la siguiente forma. Estoy diciendo aquí que para todas o para cada xy existe un z tal que se cumple el predicado xyz. ¿Sí? Observen cómo en el predicado original estoy diciendo que x viene siendo el minuendo, y el sustraendo y z el resultado. Entonces tengo que respetar este orden. Al principio pongo el minuendo, luego sustraendo, luego la resta, es decir, el resultado. Bien, vamos a
A ver el siguiente inciso, me dice para cada x y y existe un z tal que x menos z es igual que y. Observen cómo aquí estoy cambiando la posición de x y de y, lo cual se tiene que ver reflejado en la siguiente notación simbólica. Estoy diciendo que para toda x y y o para cada x y y existe una z tal que x menos z es igual que y. Si observen cómo estoy cambiando aquí el orden, porque aquí me pide que el sustraendo sea z. Es por eso que lo pongo en el segundo lugar y que el resultado sea y. Por eso lo pongo y en el tercer lugar. Vamos al siguiente inciso. Dice, existe una x tal que para cada y menos x es igual que y. Entonces, existe, estoy utilizando el cuantificador existencial, existe una x tal que para toda y se cumple que y menos x es igual que y. ¿Sí? De nuevo estoy escribiendo primeramente el minuendo, luego el sustraendo y el resultado de la resta. Un último ejemplo dice, para cuando el 0 se resta cualquier entero, el resultado es el entero mismo. Entonces aquí estoy diciendo que para cualquiera, es decir que para toda x se cumple que si a x le quito 0, el resultado me va a dar la misma x. O sea, a cualquier número que le reste un 0 me da ese mismo número. Bien, esto es todo lo que vamos a ver sobre cuantificadores y predicados. Como siempre, espero que haya quedado claro. Hay que hacer unos ejercicios en este momento. Y bueno, espero que les vaya muy bien en los ejercicios. Nos vemos en el video siguiente.